Vamos a pasar del lenguaje habitual al lenguaje numérico y al lenguaje algebraico. El doble de 5 es resultado 10, operación indicada 2 por 5. La mitad de 8 es 4, operación indicada 8 entre 2. También lo ponemos en forma de fracción, 8 dividido entre 2. El triple de 9 es 9 por 3, 27. Operación indicada 3 por 9. El cuadrado de 7 es 49. Operación indicada 7 al cuadrado. La raíz cuadrada de 25 es 5. Operación indicada raíz cuadrada de 25. La suma de 8 y 5 es 13. Operación indicada 8 más 5. La diferencia entre 10 y 7 es 3. 10 menos 7, 3. La operación indicada 10 menos 7. El producto de 10 y 4 es 40. Operación indicada 10 por 4. El cociente entre 24 y 8 es 3. 24 entre 8 es 3. El cociente, pues 24 dividido entre 8. Bien, vamos a utilizar este mecanismo que hemos empleado para poner la operación indicada. Nos va a servir muy útil para expresar en lenguaje algebraico estas expresiones. El doble de un número n, 2n. También podemos poner 2 por n. El doble de un número cualquiera, pues ya no necesitamos llamar al número n, lo podemos llamar de otra forma, de una forma que nosotros elijamos, por ejemplo 2x, 2a, 2b, como queramos, una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, nos quedamos con esta, 2x. La mitad de un número p es p dividido entre 2. La mitad de un número cualquiera, pues lo vamos a llamar ahora el número de otra manera, n dividido entre 2. La suma de dos números a y b es a más b. La suma de dos números cualquiera, pues x más y, porque elijo los nombres que a mí me apetezca. En esta frase estoy obligada a llamar a los números a y b. En esta los llamo como yo quiera. La diferencia entre dos números m y h, m menos h. La diferencia entre dos números cualesquiera, p menos q. El producto de dos números c y d, c por d. El producto de dos números cualesquiera, pues a por b, porque llamo a los números de otra manera, la que a mí me apetezca. El cociente entre dos números, x y m, es x entre m. El cociente entre dos números cualquiera es a entre b. El cuadrado de un número p es p al cuadrado. El cuadrado de un número cualquiera, pues si llamo ese número x, x al cuadrado. La raíz cuadrada de un número h es raíz de h. La raíz de un número cualquiera, pues si llamo ese número p, raíz de p. Aquí la diferencia entre los ejercicios es que yo, si no me dicen nada, elijo el nombre a mi gusto. Continuamos. Expresar por medio del lenguaje algebraico estas expresiones. El cuadrado de un número disminuido en 25. El cuadrado de un número, x al cuadrado, disminuido, eso es que le resto, 25. El siguiente número del número p, pues ya lo hemos explicado en otro vídeo anterior. Si yo tengo un número p y quiero calcular su siguiente, me baso en que el siguiente del número 3 es 4 y 4 es 3 más 1. El siguiente del número 7 es 8 y 8 es 7 más 1. El siguiente del número 11 es 12 y 12 es 11 más 1. El siguiente del número 1 es 2 y 2 es 1 más 1. Pues el siguiente del número p, p más 1. Eso es el siguiente del número p, p más 1. ¿Y el anterior? Pues el anterior del 3 es el 2. 3 menos 1. El anterior del 7
es el 6, 7 menos 1. El anterior del 11 es el 10, 11 menos 1. El anterior del 1 es el 0, 1 menos 1. El anterior del P es el P menos 1. Siguiente, anterior, P menos 1. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. Pues el cuadrado de un número, a al cuadrado, más el cuadrado de otro número. La mitad de un número, x partido 2, menos el triple de otro número. La diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número. La diferencia entre el doble de un número, 2a, y la mitad de otro número, b partido 2. La diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número. La suma de un número y su cuadrado. Pues la suma de un número, a, y su cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números. ¿El cuadrado de qué? De la suma de dos números. A diferenciar entre esta expresión y esta expresión. Aquí es la suma de los cuadrados. Aquí es el cuadrado de la suma. Cambia la posición en la frase de la partícula de. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. El cuadrado de la suma de dos números. Esto es la suma de los cuadrados y esto es el cuadrado de la suma. La suma de los cuadrados de dos números. Aquí se está repitiendo el cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. Es que esta y estas son iguales. La suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. Un número entero más el siguiente. Pues un número, a. Y el siguiente, que es a más 1. Pues lo sumo. Un número más el siguiente. La mitad de la suma de dos números. La suma de dos números, pues calculo su mitad dividiendo por 2. La suma de tres números enteros consecutivos. El primer número sería a. El siguiente a más 1 y el siguiente a más 2. Pues si cojo estos números y los sumo, obtengo a más 1 más a más 2, que es la suma de tres números enteros consecutivos. Fijaros que aquí tendría el número primero sumado tres veces. Esto lo puedo expresar también como 3a, 2 más 1, 3. Un número entero, por ejemplo n, menos el anterior. Un número n, su anterior es n menos 1. Pues si yo a este número le resto este, me da un número entero menos su anterior. Lo que ocurre es que para restar n menos 1 debo poner un paréntesis, porque quiero restarle todo. La raíz cuadrada del doble de p. El doble de p, su raíz cuadrada. El doble de la raíz cuadrada de p. La raíz cuadrada de p, su doble, es diferente. Estas dos expresiones son diferentes. Por ejemplo, si yo cojo un número, bueno, vamos a dejarlo así porque hacer los cálculos os puede liar un poquillo. El valor de X libros a 9 euros cada uno. El valor de X libros a 9 euros cada uno, pues 9 por X. Si yo tuviera el valor de 7 libros a 9 euros cada uno, multiplico 7 por 9. Si yo tengo 5 libros a 9 euros cada uno, para saber el valor multiplico 5 por 9. Pues si tengo X libros, multiplico X por 9. El orden en el que lo ponga es lo mismo, Lo que pasa es que cuando hablamos de productos, sí es verdad que es habitual poner el número delante. No se suele escribir X por 9 ni X9. Se suele escribir 9X y además el puntito no se suele poner.
el valor de X kilos de tomate a 1,5 euros el kilo, pues 1,5 por X. Yo estoy poniendo el puntito a veces y a veces no. El doble del siguiente de un número n. El siguiente de un número n más 1, su doble, multiplico por 2. La mitad del anterior de un número q. El anterior a un número q es q menos 1 y su mitad lo divido por 2. La mitad de un número p, ala. Pues la mitad de un número p es la mitad de un número p, su mitad. P dividido entre 2, que esto es exactamente lo mismo que si calculo la cuarta parte del número p. El doble de la mitad de un número r, pues el doble ¿de qué? De la mitad de un número r, de r partido 2. Y esto no es otra cosa, esto es aquí, que el propio número r. Si yo a un número le calculo la mitad, el doble, primero le calculo la mitad y luego le calculo el doble, por ejemplo el número 3. Bueno, voy a coger un número para que sea más sencillo, que sea par. El número 8, su mitad es 4 y el doble es 8. Me queda el mismo número. La diferencia de los cuadrados de dos números, pues a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿La diferencia de qué? De los cuadrados de dos números. El cuadrado de la diferencia de dos números, pues ¿el cuadrado de qué? De la diferencia de dos números.